Ahora sí, ahí está al aire la grabación. Muchas gracias. Entonces, estamos en la pregunta, ¿cuál piensas que es el don más necesario en la iglesia? La hermana Pamela hablaba del discernimiento, ¿no? Muy importante para la iglesia y para todo lo que tiene que ver con nuestra propia vida, ¿no? Las decisiones que debemos tomar. A veces, fíjese, en la iglesia le ha pasado que haya alguna persona, a mí me pasó muchas veces en el sur, ¿no? Llegaban a la iglesia personas diciendo, recién salí de la cárcel, no tengo que comer. Otros llegaban diciendo, sabes que se me fue la micro, soy pescador, mañana le traigo no sé, un montón de pescado. Después llega otro, sabe que me robaron, no tengo nada. Entonces llegan muchas personas contando una historia, ¿no? Que muchas veces uno dice, ¿será cierto o no será cierto lo que me está diciendo? Otros llegan diciendo, yo vengo de la iglesia tal y conozco a tal persona, y te mencionan pastores y gente que te suenan, ¿no? Y uno de queda pensando, ¿realmente es de allá o sacó información de alguna parte como para mencionar a tal persona? Y claro, ¿no? Si uno no tiene el discernimiento, puede caer en muchas de estas situaciones medias tramposas que llegan a la iglesia con personas que quieren buscar algún beneficio. ¿Bien? ¿Alguien más quiere opinar a esta pregunta? La idea es que Pastor, opinen todos. pastor, Hermano Javier. sí, yo analizando también me quedé pensando también en esta pregunta y para mí encuentro que uno de los dones que debería haber dentro de la iglesia es el dominio propio, ya que es la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones, permitiéndonos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas veces dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, se dejan guiar mucho por las emociones que usted recién hablaba, de las emociones internas. Y Dios me dijo esto, y me dijo esto otro, y a veces se pierde el fruto del Espíritu, ¿no? Que amor, paz, benignidad, a veces. Por ejemplo, a veces el decir yo amo a mi hermano, pero no tengo la capacidad de controlar el hablar contra él, o murmurar contra el hermano, o actuar y decir cosas que no corresponden. Entonces, si no tengo el dominio propio de entender que la lucha está dentro de mí, no fuera de mí, está dentro de mi vida, la lucha. Y eso a veces nos lleva como cristianos a cometer errores, faltas, porque no hay un dominio propio de controlarse frente a la vida. Y lo vemos ahora. Mm, Algunas iglesias viven de las emociones. mm, Y para mí es uno de los dones que al día hoy mm. debería estar presente en las iglesias. Gracias, pastor. Gracias, hermano Javier. Eh, decir que cuando hablamos de dones, estamos hablando, recuerden la lección, de aquello que busca edificar la iglesia, ¿no? O sea, el ejercicio de esos dones tiene ese propósito, edificar la iglesia. El fruto del Espíritu, que es lo que menciona el hermano Javier, que tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con parte del fruto del Espíritu, viene a que se desarrolle en cada hermano, en cada miembro, de forma individual, personal. El don es más para que se ejecute en términos comunitarios, hacia la iglesia, hacia la congregación, porque el don busca la edificación no individual, sino más bien colectiva de la iglesia. En tanto, el fruto del Espíritu busca que uno crezca, que uno madure, que uno vaya creciendo y buscando la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, en la lección siguiente, entiendo que vamos a ver el fruto del Espíritu, ¿no? Vamos a detenernos en ese tema y hay que separarlo de lo que es el don o los dones del Espíritu Santo. Y el dominio propio pertenece al fruto del Espíritu, ¿ya? Bien. ¿Alguien más quiere Pastor, compartir? El hermano César levantó la mano.
Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Eh, Pensaba en la pregunta, es una pregunta compleja de responder, porque es una pregunta profunda, debido a que, como usted mencionaba recién, los dones eh, están, son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Para la edificación de la iglesia. Y, y todos los dones cumplen una función, por decirlo de una manera, vital. Todos los dones son importantes. Sin embargo, para responder la pregunta del sílabo, yo me imaginaba que el don de la enseñanza puede ser significativo en los tiempos actuales, debido a que a través de la enseñanza podemos ser formados como creyentes maduros, eh, eh, cristianos sólidos en la fe, porque vivimos en una sociedad donde hay mucha eh, eh, falsa enseñanza. eh, Usted mencionaba recién las redes sociales, uno ve por las redes sociales eh, tanta herejía, ¿no es cierto? Tanto en la enseñanza como en, en actividades, ¿no es cierto? O, o liturgias cristianas o pseudo cristianas, ¿no es cierto? En las cuales uno no ve al Señor por ni un lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, para mí, si pudiera pensar en un don necesario o más necesario en la iglesia de hoy, yo me voy por el don de la enseñanza. Muy bien. Sí. Gracias, hermano César. Es importante, ¿no? La enseñanza porque la iglesia se reúne toda la semana con ese propósito de entregar el conocimiento del Señor y hacerlo de la mejor manera. Saben, en la iglesia, eso se ve en metodología de la enseñanza cristiana, eh, está lo que se denomina la docencia cristiana, ¿no? Y se enseña que el centro, el centro docente de la iglesia es el púlpito. El centro docente de la iglesia es el púlpito, porque allí uno predica, pero junto con la predicación está enseñando, está instruyendo, puede estar corrigiendo, puede estar amonestando a la iglesia. Y cuando uno descuida el centro eh, docente central de la iglesia, como es el púlpito, claro, la enseñanza que puede haber también en otras áreas de la iglesia, si se descuidan, también van a llevar a que esa congregación, bueno, no tenga ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual que debería tener. Entonces, importante ese don, pero que también no todos lo tienen, el don de la enseñanza, ¿no? Y en la lección ustedes vieron que el pastor, los líderes deben desarrollar ese don para la edificación de la iglesia. Muy bien, ¿quién más va a compartir algo más? Pastor, Hermano Dinco. yo creo que el don más importante es de hecho lo titula la Reina Valera eh, con ese nombre. Dice Primera de Corintios 13, el mayor de los dones. Y el mayor de los dones es amor. Respecto de todos los dones que se mencionan, ya sea en Romanos, en Corintios, en Efesios, qué sé yo, eh, el Espíritu Santo los asigna a cada uno de acuerdo a como Él quiere, al menos es lo que yo he entendido, y, y si el Espíritu Santo lo asigna, nosotros no debiéramos anhelar algo que el Espíritu no nos quiere dar y que va a ser necesario en su momento. Pero sin embargo, el amor es común para todos. Y creo que ese es el más importante. Porque dice, comienza diciendo, si yo hablase incluso lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mm, Y ahí empieza una serie a nombrar otros dones. Y si tuviese profecía, y si entendiese los misterios y toda la ciencia, pero si no tengo amor,
En definitiva, nada soy. Entonces, a mí me parece que tratando de dar respuesta a la pregunta del sílabo, mi respuesta oficial es 1 Corintios 13. Bien, sí, ese es un punto importante a considerar porque el amor, la fe y la esperanza también son consideradas virtudes teologales importantes que debe tener el cristiano y la iglesia, debe desarrollar, ¿no? Eh, y como don, como estamos hablando en la lección como don, eh, que es esta habilidad o esta capacidad que Dios da para la edificación de la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se desarrolla en la iglesia, los dones que equipan a la iglesia, hay que hacerlo con amor, ¿no? Porque si tú no lo haces con amor, de nada vale. Es decir, eh, nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones deben estar motivadas por el amor al Señor, para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Y el amor es un elemento fundamental, ¿no? Esencial para desarrollar estas habilidades. De hecho, Corintios que tú citas, hermano Dinco, tenían todos los dones, ¿no? Era una iglesia, era la mejor iglesia que existía en su tiempo, era una super iglesia. Tenían academia, tenían la mejor música, los mejores expositores, los mejores maestros, los mejores predicadores, era el mejor edificio, era pero una iglesia fantástica, era como una mega iglesia en su tiempo, ¿no? Y tenía todos los dones, estaba pero fantástica, pero tenían problemas con el tema del amor, así como en Apocalipsis se hace mención, ¿no es cierto? Ah, pero tengo de ti que ha dejado el primer amor, ¿no? Entonces, importante tenerlo presente, pero hay que distinguirlo con lo que es el fruto del Espíritu. El amor es parte del fruto del Espíritu, ya como lo dice Pablo también en Gálatas. Y como estamos hablando del don, que tiene que ver con este ejercicio de habilidades que Dios dispone para la edificación de la iglesia, y están definidos en 1 Corintios 12, Romanos y también Efesios. eh, Hay que tener también esa claridad, ¿no? Para no, no, no mezclar, ¿no? El uno con el otro, porque vamos a ver que el fruto tiene características importantes, tiene un objetivo, como también los dones. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Sí, pastor, yo. Hermano Giovanni. Sí, ¿cómo está, pastor? Bendiciones, hermanos. Sí, bueno, yo tenía la misma don de necesario que dijo el hermano César. También me voy por la enseñanza, pero también, bueno, también hay otras que también yo creo que es necesario, como es el don de servir a la iglesia. Y yo creo que ahí también están los diáconos, ¿cierto? Que son los que están sirviendo, bueno, no solamente los diáconos, pero principalmente el diácono en su función es el de poder servir, así como ahí lo muestra en Romanos 12:7, de poder servir a la iglesia, así como también la iglesia primitiva lo hacía, servir a la iglesia, y es necesario, obviamente, ayudar a la iglesia, ayudar a los pastores, estar sirviendo, así como Jesús también fue un servidor. Yo creo que es el mayor ejemplo. Entonces, yo creo que sí es importante para la iglesia lo que es el don de servir. Eh, También, pastor, quería hacer solamente una consulta sobre el tema de irme al don de la enseñanza y la exhortación. ¿Cuál es la distinción ahí? Porque la exhortación no caería también en el tema del don de enseñanza, la exhortación. Porque en Romanos 12, si no me equivoco, está el don de enseñanza y después, disculpe, el don de exhortación. ¿Eso no Sí, sería como casi lo mismo o alguna distinción? sí. El don de la enseñanza, bueno, es más definido, ¿no? Más claro respecto al maestro, ¿no? Que imparte una enseñanza bíblica. La exhortación se toma como consejería. La persona que tiene el don de exhortar eh, es aquella persona que tiene el don, la habilidad para, como dicen también algunos, aconsejar o ministrar, ¿no? A aquellos que están en problemas, en necesidades, en angustias, y llevan la palabra, la exhortación precisa que están necesitando, ¿no? La exhortación no es tampoco el tema de la profecía, ¿no?
La profecía tiene que ver con la predicación, pero la exhortación está más relacionada con la consejería cristiana, ¿no? Que a algunos hermanos Dios le ha concedido también ese don de consolar a otros, ¿no? De estar allí con aquellos que necesitan una orientación y que no todos tienen las palabras, la forma de abordar esa, esa necesidad para ayudar a aquellos que la están requiriendo en algún momento. No entiendo, pastor. Gracias. Muy bien, vamos a las preguntas entonces de la lección. La primera pregunta, ¿qué prometió enviar el Señor Jesucristo? ¿Qué prometió enviar el Señor Jesucristo? Es una promesa, ¿se acuerdan? La promesa del Padre, dice la La Escritura. promesa del Padre, ¿no es cierto? Y da la cita de Marcos, me parece. Eh, yo tengo Lucas. Lucas 24:49. Lucas, ya me quedé en Marcos, Lucas, sí, tiene razón. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero Eh, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así es, muy bien. Entonces, la promesa del Padre Celestial, ¿no? Que tiene que ver con el Espíritu Santo. Bien. Segunda pregunta. ¿Por qué la importancia de descubrir y ejercitar los dones? Y también ya lo hemos comentado, lo hemos dicho acá. ¿Para qué sirven los dones? Para edificar, Para edificar la iglesia. Y claro, servir a los demás. ¿sí? Edificar la iglesia y servir a los demás. Exacto, ¿no? La importancia entonces de los dones, ¿no? Para marcar la diferencia con el fruto que se va a ver también, es la importancia de edificar y servir a la iglesia, es decir, a los demás, ¿no? A aquellos que están a nuestro lado, especialmente a los que somos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Ya? Tercera, ¿qué significa la palabra caris? Caris, ¿qué significa? Gracias. ¿Cómo? Gracias. Ya, gracias, sí, pero también hay otra acepción anterior que es, cierto, caris tiene que ver con gracia, pero también Oye, con carisma. Dones. con dones, ¿no es cierto? Con, con dar, Como favor inmerecido. bien, ¿Cierto? ¿no? Eso está dentro de lo que es gracia, favor inmerecido. Bien, Cari ¿no? también viene de la parte de lo que significa lo que deleita también. Justamente, esa es otra palabra interesante, deleitar, ¿no? Porque en los dones, el don tiene esa característica dentro de la iglesia. Así como edificar, deleita en la iglesia a la congregación, deleita el oído, deleita la comunión, deleita el crecimiento, deleita todo, ¿no? Y el caris tiene que ver con eso. Y nosotros nos deleitamos de las bondades de Dios, de todo don perfecto que viene desde lo alto de Dios. Bien, 4. ¿Cómo se aplica el término carismático a la persona? Se aplica en general a la persona que tiene el don de atraer a otros o agradarle a otros. Y en sentido más particular cuando se aplica a quienes hacen de los dones
y el Espíritu Santo es el centro de la vida cristiana. Bien. Entonces, la persona carismática es aquella persona que tiene don y ese don que tiene atrae, ¿no? Atrae, eh, hay que entender atrae no tanto en términos de que lo atraiga hacia ella, sino que a través de ese don, ese hombre, esa mujer carismática atrae hacia el Señor, ¿no? Porque el Espíritu siempre nos lleva hacia Cristo, nos muestra a Cristo. Y los dones son para edificar la iglesia. Y en el fondo, todos nosotros somos carismáticos en el sentido de que debemos atraer a otros, no a lo que Dios nos ha dado, sino atraer a otros para que conozcan al Señor, para que vean el rostro de Dios, para que conozcan la obra del Señor, las maravillas de Dios, ¿no? Somos carismáticos no en razón de que se reúnan personas a nuestro lado para que nos vean a nosotros y que la atraigamos hacia nosotros, sino que para que a través de nosotros como puente, podríamos decir, llevemos a esas personas al conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces aquí, carismático está dado en el sentido de que cada uno de nosotros es portador del Espíritu Santo, es portador del don que Dios nos da, de la salvación, y que tenemos la misión apostólica, ¿no? En ese sentido somos apóstoles en que somos enviados para llevar el Evangelio para que otras personas conozcan a Cristo, vengan, ¿no? A conocer a Jesucristo, ¿ya? En ese aspecto somos carismáticos, ¿no? Todos nosotros somos carismáticos. Aunque esta palabra carismático se utiliza justamente para esa persona que tiene un carisma, ¿no es cierto? Que tiene un ángel, que atrae, que le gusta estar, y está bonito que sea así, porque así también debe ser eh, la personalidad del buen cristiano, ¿no? Atraer a personas, no rechazar, sino que atraer para conocer al Señor. ¿Tú te Pastor, consideras carismático? pastor, ¿Aló? ¿aló? Sí, pastor. Hermano Eh, David. sí, hola, Hola. buenas noches. Respecto a eso, pastor, entonces podríamos también decir que carismático también podría ser se podría, eh, uno podría decir que alguien carismático, alguien que es servicial, ¿o no? En la iglesia, porque eso también es como un atractivo, o sea, en el servicio me refiero, desde el recibir a los hermanos o alguna persona, etcétera, como desde lo servicial. Bien, sí, puede darse, aunque el servicio también es un don, ¿no? Es un don que está estipulado en los pasajes que en la lección están descritos, y como servicio, por ejemplo, está el diaconado, o hay hermanos que en la iglesia tienen ese don de querer y se sienten alegres, no se sienten forzados a servir, ¿no? A ayudar con las sillas, con las bancas, aunque pueden ser calladitos, ¿no? No decir nada, pero están ahí, siempre sirviendo, Mm. apoyando, ayudando, ¿no? Ese es un don. Eh, en tanto el carismático somos todos nosotros, en el sentido de que todos nosotros tenemos esta gracia de la salvación, tenemos el Mm. Espíritu en nosotros, que también es un don, ¿no? Y somos llamados a deleitar a otros, ¿no? No con nuestras obras, con lo que somos nosotros, sino que con el Evangelio, ¿no? Con las maravillas de Dios, con las bondades de Dios, con la palabra de Dios, ¿no? En ese aspecto, todos nosotros somos carismáticos para que los que están a nuestro lado sean atraídos, ¿no? Para escuchar el Evangelio, sean Gracias, atraídos pastor. para ver a Cristo, para buscar a Dios, Mm. ¿no? Bien, la número 5. ¿De dónde es traducida la frase dones espirituales?
de Corintios 12:1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. De Y la la frase, palabra el término en griego, ¿cuál es? neumática. 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 Exacto. Muy bien. Y es interesante porque es una sola palabra que aparece ahí en griego para dones espirituales, es neumática, ¿no? Y neumática viene de neuma, que es espíritu, por eso el curso neumatología, ¿no? Que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Neumática. Un neumático de los autos es porque lleva viento dentro, por eso se llama neumático, ¿ya? Bien, la número 6 dice, ¿cómo se pueden clasificar los dones según la lección? Hay tres clasificaciones que se dan, ¿se acuerdan? Uno, los dones de Salvación. Eh, no, según la lección. Dones de la Gran Comisión para el testimonio y Es, evangelización, dones de ministración para el servicio dentro de la iglesia y dones de hacer milagros, manifestaciones eso. sobrenaturales Muy del bien. poder de Dios. Exacto. Dones de ministración, si me lo recuerdas, Pamela. Ministración para el servicio dentro de la iglesia, dones de la Gran Comisión para el testimonio y evangelización y dones de hacer milagros, manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Eso, ¿no? Tres clasificaciones que tenemos respecto a los dones. Recordemos que estamos siguiendo la pauta de Antonio Huquema en su libro El bautismo del Espíritu Santo, donde él toca el tema de los dones, ¿no? Entonces, él divide los dones en estas tres áreas. Ustedes van a ver, como yo les decía en el principio, que hay otros autores que dividen los dones con otros nombres, dones de milagro, dones de ministración, dones de servicio, lo dividen por dones de sobrenaturales, otros por dones fundacionales, otros por dones emocionales, distintas formas de dividir para hacer una forma más clara de entender a qué dones se refieren, vamos a encontrar, ¿no? Estamos siguiendo la pauta, como digo, de Antonio Huquema, cómo él divide los dones en estas tres áreas, y una de esas es los dones de la Gran Comisión, ¿ya? Y dentro de los dones de la Gran Comisión, ¿cuáles se encuentran? Son, Apóstoles, profetas, bien, evangelistas, pastores y maestros. bien, ¿no? Ahí tenemos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De esos cinco dones de la Gran Comisión, ¿cuáles son vigentes para hoy día? Pastores, Evangelistas, pastores y maestros. Bien. Y evangelistas, ¿no? Sí, pastores y maestros. Pastores, maestros, evangelistas. ¿Y cuáles quedan fuera? Que solamente estaban para el tiempo apostólico, Apóstoles y profetas. apóstoles y profetas. Muy bien, ¿no? Y eso es bueno tenerlo presente porque hoy día ustedes saben que hay el movimiento carismático mundial donde hay muchos apóstoles y profetas y también hay ahora algunos querubines que se autoproclamaron por ahí y que dicen ser escogidos directamente de Dios, ¿no? Pero para el tema de ser un apóstol, que ya está definido también en la lección que hemos visto, se entiende que el apóstol tenía un propósito para el tiempo cuando fue investido para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y ya se cerró esa investidura, su tarea, por lo tanto, igual cosa para el profeta, por lo tanto ya no, no hay hoy día
posterior al último apóstol y profeta, no hay apóstoles y profetas eh, nombrados o designados por Dios, ¿no? Para guiar a la iglesia. Esas son autodesignaciones, no son ordenaciones que Dios nos da en la Biblia. Más bien la Biblia, a través de Pablo, se ordena nombrar a presbíteros, ¿no es cierto? Y presbíteros tiene que ver con obispos, que es la misma palabra para pastores también, ¿no? Entonces, esa es la ordenanza que tiene la iglesia hoy día. Pastores, maestros, evangelistas. ¿Ya? Y dentro de los pastores hay que entender está los presbíteros, ¿no? Como también los diáconos, de acuerdo a Hechos capítulo 6. Y también otros pasajes que están en las cartas paulinas para esta labor del servicio. ¿Y cuáles son los dones de ministración? Menciona sabiduría y conocimiento, misericordia, que incluye el de exhortación, de dar y de repartir, los dones de administración, de servir y el de la fe. Eso, ¿no? Claro, tienen la idea de ministrar, porque la idea de ministrar es oficiar, estar allí para, para otros, ¿no? Para estar consolando, para estar aconsejando, para estar enseñando, para estar dirigiendo. eh, entonces, por ello se denominan dones de ministración. Y los dones de hacer milagros, ¿cuáles serían? El don de la sanidad, ¿Ya? El don de la sanidad. Bien. Por ahí también hablaba Júquema del tema de la glosolalia. Sí, le voy a preguntar por qué aparece ahí el don de como, lenguas. como don de hacer milagro. Eh, claro, aunque no lo desarrolla en la lección, ¿no es cierto? No, no ahonda más en ese tema de la glosolalia. Él lo pone acá dentro de los dones de hacer milagros, en razón de que en Hechos capítulo 2 los que llegaron de otros lugares comenzaron a hablar milagrosamente, ¿no? En su idioma, las maravillas de Dios. Y en la iglesia, cuando se visitaban, habían justamente personas, según, así como lo va enfocando Huckema, a que cuando estos tenían problemas de idiomas, habían otros que interpretaban esas lenguas y esa interpretación que hacían era la interpretación de acuerdo a esa lengua, ¿no? Pero va más allá porque también iban a otros lugares donde en aquellos lugares no sabían tal lengua, pero hablaban en esa lengua, como un acto milagroso de hablar del evangelio en otros idiomas. No lo ve tanto en términos de una lengua extraña, una lengua como angelical o celestial, que no tiene igual en cuanto a idiomas humanos, ¿no? Sino que lo relaciona por ahí, pero no profundiza más sobre el tema, sino que lo deja ahí como un elemento en donde no hay que tomar ese don que había como un requisito para que hoy día se aplique para decir que esa persona es creyente o no es creyente, tiene o no tiene el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Porque no es ese propósito de la lengua, no es dar la evidencia de ser o no ser un creyente, ¿no? Pero como estamos viendo esta parte que él toca sobre los dones, ¿no? En su libro va a desarrollar, aquí no está, solamente estamos viendo los dones, pero en su libro va a desarrollar en otros capítulos, ¿no? De forma más, poquito más amplia este tema, pero no ahonda más, lo deja ahí nomás.
¿no? No lo toca como lo aborda, por ejemplo, John MacArthur en su libro Carismáticos, cuando toca el tema de la glosolalia y que apunta muy fuertemente contra este tipo de don para el tiempo de hoy, ¿no? Como también define que en el tiempo bíblico tenía otra connotación, así como se imponen en muchas iglesias carismáticas hoy día. ¿Ya? Y 10. ¿Qué se puede concluir respecto al bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién bautiza? ¿Quién bautiza? ¿Bautiza el Espíritu Santo o bautiza a Cristo? Yo pienso que Cristo, pastor. Cristo es el agente que bautiza. ¿Perdón? Cristo. Cristo, ¿no? Concluye entonces Juquema que quien bautiza es Cristo y el elemento, el medio que se usa para ese bautismo es el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es unir al creyente a la iglesia. Y eso ocurre en el momento cuando el creyente es convertido o es transformado o es regenerado, ¿no? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es dado por Cristo. Y es un punto interesante porque muchos dicen hoy día que el bautismo del Espíritu Santo lo produce el Espíritu Santo, cuando en verdad quien bautiza en el Espíritu Santo es Jesús, es Cristo. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿qué otro error respecto a los dones corrige Pablo a los Corintios? Y esto está en consonancia con lo que dijo el hermano Dinco anteriormente. ¿Qué otro error respecto a los dones corrige Pablo a los Corintios? Los corintios estaban poniendo en énfasis de la vida cristiana en el lugar equivocado. El amor, como uno de los aspectos de los frutos del Espíritu, tiene más importancia que los dones que los corintios consideraban más sublimes o Mm, importantes, el don de profecía o de lenguas. O Muy sea, bien, el amor era el más importante. exacto, ¿no? Pablo corrige a los hermanos de Corinto porque ellos estaban pensando que lo más importante para la vida de un cristiano era desarrollar los dones. Pero Pablo dice, no, lo más importante para el cristiano es el amor. Porque si tú tienes dones pero no tienes amor, eso no vale, no sirve, ¿no? Por lo tanto, debes poner como punto central en el desarrollo de los dones el amor. Porque todo lo que debemos hacerlo con amor. Lo hacemos para el Señor con amor y para nuestros hermanos también con amor, ¿no? Así que eso les corrige Pablo a la iglesia de los Corintios. Muy bien. Espero sus cuestionarios entonces, ya tienen ahí las respuestas, ¿no? Y brevemente, quiero pasarle, mire, estos gráficos. Ya, aquí tenemos la Trinidad. eh, a ver, déjenme este puntito destacar. Ahí tenemos entonces la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿ya? Dios Espíritu Santo está en Cristo y en Cristo se manifiesta como hemos visto ya en lo que fue su nacimiento, el bautismo, el ministerio, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. ¿Ya? De hecho, el Espíritu Santo ya viene desde la misma creación, como vimos, ¿no? En Génesis capítulo 1, en las primeras lecciones. Pero también el Espíritu Santo
se manifiesta en la Biblia a través de títulos, ¿no? Y estos títulos que vemos allí, Espíritu de Dios, Consolador, Espíritu de Cristo, varios títulos aparecen de la persona del Espíritu Santo, así como también aparecen títulos de Jesús, también hay títulos del Espíritu Santo, pero también hay símbolos que también lo hemos visto en algunas lecciones anteriores, como en el Antiguo Testamento el fuego, el viento, el agua, el sello, el aceite, la paloma, la misma creación, bueno, y otros símbolos más que aparecen, ¿no? Pero en este caso, estamos viendo sobre los dones, el Espíritu Santo va a hacer la obra en el ser humano, en nosotros, ¿no? En los que escogió Dios, para que aquí tengamos convicción de pecado, seamos regenerados, seamos la morada del Espíritu, comencemos este proceso de santificación, posteriormente la glorificación y tengamos también el bautismo, ¿no? Porque el bautismo es como una señal externa de la obra que Dios ha hecho en nosotros internamente, ¿no? Y al tener el Espíritu, obviamente vamos a tener los dones que emanan como una obra de gracia de parte de Dios. Y en este proceso de santificación viene a aparecer el tema del fruto del Espíritu, ¿no? Que vamos a estudiar después, cómo están acá estas nuevas características del fruto, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, actúa en Cristo, actúa en la creación, ¿no? Actúa en el hombre y también tiene títulos y también tiene símbolos o tipos, podríamos decir, que se dan tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero también en esta otra gráfica, ¿no? Donde está el tema de los dones, el mismo Espíritu Santo, como hemos visto en la lección, Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos da este don, nos da el don de su Espíritu, ¿ya? El don del Espíritu Santo. Y ese don que Dios nos da de su Espíritu, donde está la salvación también, nos capacita y nos capacita, obviamente, para desarrollar nuestra tarea, nuestro ministerio dentro de la iglesia a través de distintos dones como los que tenemos acá, ¿ya? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, lenguas, eh, eh, interpretación de lenguas, servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, misericordia, ayuda. Pero todo esto se da para estar ejecutándose dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque aquí estos dones cumplen este propósito de edificar, proteger, dar crecimiento, madurar, consolidar la tarea que tiene la iglesia de llevar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, en todo esto, el Espíritu Santo, porque recordemos que estamos viviendo dentro de esta esfera neumatológica, donde el Espíritu Santo es el que nos guía, nos ilumina, nos instruye, nos corrige, nos da poder para vencer el pecado, nos da poder para obedecer a Dios, ¿no? Estamos en esta era llamada de la gracia también, donde el Espíritu de Dios, este carisma, viene a nosotros y está con nosotros, ¿no? Y guía a través de hombres y mujeres que Dios ha escogido con esos dones para que la iglesia se edifique, esté protegida, vaya creciendo, ¿no es cierto? Vaya madurando, vaya llevando la misión de predicar el evangelio a toda criatura hasta el día cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. ¿Ya? Entonces, este gráfico nos ayuda y nos sitúa en la tarea que tenemos nosotros hoy día de este don que recibimos de Dios, ¿no? Que nos capacita para llevar a cabo esta tarea en la iglesia. Estamos hablando de los dones, ¿ya? Cuando hablemos acá del fruto, ¿no? El fruto tiene que ver con esta parte de mi vida cristiana que también me ayuda a desarrollar el Espíritu Santo, que es la santificación. Y allí el fruto que nos relata Gálatas se va desarrollando, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero eso está en este proceso continuo, permanente que tenemos como cristianos
y que en términos teológicos se llama santificación. ¿Ya? Entonces les comparto este gráfico para que también ahí lo tengan presente como un mapa visual, ¿no? De la tarea del Espíritu Santo con nosotros. ¿Bien? Ok. Pastor, Eh, ¿podemos traer el otro, por favor? El que sigue, el otro gráfico. ¿Sí? Gracias. Ok. Muy bien. Ya.